Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. Las fake news y la desinformación son dos graves problemas en la actualidad, ya que gracias a las redes sociodigitales su alcance es cada vez mayor. Si bien ambos conceptos son afines, no son iguales y deben ser tratados con cuidado. Con las fake news nos referimos a aquellas noticias falsas que han sido sacadas de contexto. Esto para conseguir el beneficio propio o quizás para perjudicar a alguien más. Además de tener como objetivo el hacer dinero, esto mediante el clickbait. Las fake news se hacen a partir de problemas o acontecimientos preocupantes para las personas, por ejemplo, la emergencia sanitaria por el coronavirus. De acuerdo al documental El dilema de las redes sociales, las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas. Para darse cuenta de que una noticia es falsa, se requiere de razonamiento crítico, ya que se debe de preguntar cómo se sostiene la información, si la persona o la cuenta da pruebas y hacer una verificación con otras fuentes. Por su parte, la ONU refiere que la desinformación puede ser difundida tanto por estados como por agentes no estatales y puede afectar a un amplio abanico de derechos humanos, socavando las respuestas a las políticas públicas o amplificando las tensiones en tiempos de emergencia o conflicto armado. La desinformación es el acto de mentir de manera intencional, porque se tergiversa un hecho y se presenta como veraz. Estas mentiras se pueden presentar en forma de propaganda, pero también como teorías de conspiración y falsas llamadas de alerta. Un ejemplo de desinformación fue el acto cometido por diversos medios y hasta figuras públicas con respecto a la difusión sobre que el consumo de dióxido de cloro funcionaba como un tratamiento para el COVID-19. Por casos como este, es importante prestar atención a la información que consumimos y atender a las fuentes a las que acudimos. Esto con el objetivo de erradicar tanto las fake news como la desinformación, ya que estas pueden tener consecuencias muy graves para todos en una población y hasta en el mundo. Con información de UNAM Global, Naciones Unidas, Redalic y EDEM, mi nombre es Sofía Gamboa. Quédate con nosotros. Les saluda Andrea Samaniego. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre fake news. El título del día de hoy es Fake News, ¿cómo combatir la desinformación? Y hoy estaremos charlando con 2 especialistas en el tema. Permítanme presentarlos. En primer lugar tenemos a Sofía Vislava Cruz Cerón, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tuvo mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su área de profundización es Comunicación Política. Además, realizó un intercambio académico en la Universidad de Ginebra, donde cursó materias de Sociología, Relaciones Internacionales y Género. Ha sido ayudante de profesor de distintas materias como Teorías de la Comunicación, Análisis del Discurso Político, Construcción de la Imagen Política, entre otros. Le interesan los temas de periodismo, desinformación y el uso del lenguaje y realizó e investigó como tema de titulación un estudio sobre desinformación en donde revisó el proceso del newsmaking en 3 portales diferentes. El de Animal Político, en particular El Sabueso, el de Verificado
y el de AFP Factual. Y en segundo lugar, tenemos a Luis Roberto Castrillón. Él es periodista freelancer con 29 años de carrera en medios digitales, impresos, radio y televisión. Es titular de El Editor de la Semana, un proyecto de verificación de discurso público y contenido generado por usuarios de medios sociodigitales y de promoción de la alfabetización mediática. Es coautor del libro La desinformación en la era del coronavirus, colaborador de Verificado MX, COVID Conciencia, Red Latam Chequea, Yo MX e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Además, participó en el programa de capacitación de formadores de fact-checking auspiciado por Verificado, Google News Initiative y Chequeado. Ha colaborado en distintos medios, entre otras cosas. Bienvenidos a los dos. Espero que estén muy bien y me gustaría empezar el día de hoy con pues que nos expliquen, que le expliquen a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están viendo, escuchando, qué es esto de las fake news, qué es la desinformación, qué es la infodemia, porque se utilizan estos conceptos, pero si ustedes nos lo pudieran clarificar para que pues tengamos estos conceptos muy muy claros. No sé, quién quisiera empezar, igual levanta la mano, no sé, ¿alguno quisiera empezar? Sofía, adelante, si gustas empezar, y ahí vamos pimponeando y complementando, ¿no? Mucho gusto y muchas gracias. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la doctora Andrea y a Luis. Como ya decía la doctora, definir qué es la desinformación o las fake news es muy difícil. Teóricamente, para definirlas, se traza lo que pueden ser y lo que no pueden ser, ¿no? A mí me gusta entenderlas como estos mensajes que se difunden, mensajes con información falsa que se difunden para engañar a las personas. Sin embargo, la desinformación tiene matices. Y a mí me gusta entender a la desinformación como si fuera una ecoesfera, como si fuera una esfera en donde hay otros conceptos. En inglés la diferencia es clara, ¿no? Tenemos como la desinformación y la misinformación. La desinformación la entienden como estos mensajes falsos que se difunden con la intención de engañar a las personas. En tanto, la misinformación se puede entender como la difusión de mensajes sin la voluntad de querer engañar a las personas, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que son las noticias falsas, que aluden al género periodístico, que es la noticia, ¿no? Entonces, estos son mensajes que se crean como si fueran noticias, siguiendo el tipo de género periodístico, pero aludiendo a la falsedad. Tipo, estas noticias falsas podríamos pensar en el Deforma, por ejemplo, este portal que pues sigue, o sea, pareciera un portal de noticias, pero cuenta otra cosa. No sé si te estoy entendiendo bien. Sí, bueno, en el caso del Deforma, ahí no se tomaría tanto que esté difundiendo noticias falsas, porque ellos le dicen a las audiencias que parten de la sátira, que parten de mensajes creados con un enfoque de sátira, de parodia, y ellos son conscientes. En cambio, la noticia falsa se difunde, pero no se deja claro que es falso, que es sátira, que es parodia. El Deforma sí lo está dejando claro a las audiencias. Ok. No sé, Luis Roberto, si tú quieras ahondar en esto. Sí, complementar un poquito ya lo que apuntaba Sofía. Creo que uno de los principales problemas en la conceptualización de todo lo que implica el fenómeno de desinformación como un fenómeno comunicacional o infocomunicacional completo es justamente, y creo que pasa con muchos problemas sociales, ¿no? Que es cómo empezamos a clasificarlos y a partir de complejizarlos para ver cómo entenderlos y luego cómo enfrentarlos, ¿no? Generalmente la mayor parte de la bibliografía de los estudios que ya hay al respecto pues ha sido generada en inglés, y de ahí vienen los términos, ¿no? Como ya decía Sofía, disinformation implica el acto deliberado, es decir, y de una información que se presenta ya sea como noticia a través de lo que conocemos como medios periodísticos, que me gusta más hablar mucho a mí de medios periodísticos formales e informales, ¿no? O medios noticiosos formales e informales. Los formales serían todas aquellas empresas consolidadas que tienen un nombre, que representan una trayectoria periodística, sea corta o muy larga. Y los informales son
aludiendo mucho más a estos pequeños outlets periodísticos o a las páginas de Facebook, por ejemplo, que manejan información noticiosa, pero donde, digamos, un poquito con la revisión, se nota que no hay una experiencia periodística detrás, ¿no? Sino es como una suerte de lo que le llamaban antes el periodismo ciudadano, que luego hubo mucho debate sobre eso, ¿no? Entonces, si se presenta en este caso información que es completamente deliberada, o sea, se planeó, voy a tomar este fenómeno de la realidad y voy a construir una realidad alterna sobre esto, pero siempre lo más cercana a esa realidad para que sea creíble, estaríamos hablando de desinformación desde la concepción del término en inglés. En México lo y en países de habla hispana lo entendemos como el fenómeno más completo, ¿no? Y que incluye también a la misinformation o a la información malintencionada, engañosa o sesgada, ¿no? Y de ahí hay como, digo, se han ido generando incluso más derivaciones, ¿no? Información sacada de contexto, información manipulada, datos estadísticos alterados, es decir, hay como, la última vez que yo hice una revisión, te puedo decir que habría fácil como 10, 12 términos ya, pero todos englobados dentro del fenómeno infocomunicacional reconocido como desinformación, que ese es como el problema base que enfrentamos, ¿no? Y también me gustaría contar de lo que, complementando igual lo que decía Sofía, el tema con medios como el de Forma, como el Mundo Today de España, que es uno de los más populares en Europa, The Onion en Estados Unidos, que es uno de los de más larga tradición, la columna de Andy Borowitz, que se publica en la revista The New Yorker, son medios que realizaban desde hace muchos años, antes de que todo esto de la desinformación, de las fake news se pusiera de moda, hacían periodismo satírico, con excepción del de Forma, que tiene menos tiempo, ¿no? Y basándose en la ironía y la sátira, con el objetivo de hacer algo similar al cartón político, es decir, vamos a generar situaciones absurdas, ridículas, satíricas, para generar una crítica social, ¿no? Y para ello siempre han necesitado recurrir a datos reales, y lo que hacen es distorsionar estos datos justamente para generar humor, para generarte una situación absurda que te cause risa, pero que te lleve a tratar un poco de reflexionar, ¿no? Algo está mal aquí, y no es que esté mal lo que estoy leyendo, sino está mal la situación que me está tratando de plantear, y sobre la cual me invita a reflexionar desde el humor, desde la sátira, ¿no? Un poquito como el teatro del absurdo, ¿no? Ok. Y sí. iría un poco por ahí. Y que creo que justamente cuando empieza esta vorágine de por todos lados empiezan a aparecer medios que empiezan a generar información falsa para confundir a la población, estos medios se ven obligados por primera vez, porque antes no lo hacían, a poner las aclaraciones, los famosos disclaimers en sus sitios, en sus publicaciones, y siempre recordar, esto es una sátira, la información aquí presentada se basa en hechos reales, pero no refleja la realidad, ¿no? De hecho, el caso de Andy Borowitz en The New Yorker fue muy significativo, porque él incluso escribió toda una columna para lamentar que iba a tener que hacer eso, ¿no? Bueno, o sea, sí, digamos que ahora, aquí hay una cuestión que ustedes están haciendo referencia, que podríamos decir, a ver si estoy en lo correcto, los procesos desinformativos no son propios de esta sociedad actual, ¿no? O sea, hablamos de que siempre ha habido chismes, rumores, leyendas urbanas, o sea, vamos, ojalá siempre hubiera tenido, estos procesos no existieran, pero ahorita lo que ustedes están comentando es, hay una proliferación de información, y además hay una proliferación de, no quiero decir posibilidades, pero el desarrollo tecnológico nos permite que nosotros podamos crear información, podamos crear portales, incluso hay páginas en las que nosotros pudiéramos hacer así como un encabezado muy muy llamativo, le ponemos una fotografía y la podemos subir a nuestras redes digitales. Entonces, esta cuestión propia de este entorno digital, de la sociedad informacional, es lo que, aunque estos procesos de desinformación han acompañado a la historia de la humanidad, incluso en términos del periodismo, pues había periodismo que se consideraba no serio o que no era tan preciso en los llamados periódicos amarillos. Lo que tenemos como característico ahora es esta posibilidad de difundir
con mucha facilidad la información, y ustedes ya lo comentaban, que, o sea, dependiendo de la clasificación, en español tenemos una gran diferenciación entre distintos procesos de desinformación. Pues hay noticias falsas, la sátira, como ustedes, bueno, hay autores, ¿no?, que van haciendo estas clasificaciones, errores periodísticos, información persuasiva, periodismo ciudadano, y que van clasificando todo esto, porque efectivamente es cada vez más difícil, o cada vez se hace más complejo analizar estos fenómenos en un entorno de producción instantánea, a veces instantánea de la información, lo que no nos permite a nosotros diferenciar una cosa de la otra. No sé, Sofía, si tú quieras comentar, aportar algo con esto que se está diciendo, o tú, Luis Roberto. Sí, bueno, sin duda el avance tecnológico, la digitalización, la democratización de Internet ha llevado a lo que ya comentas, a que la ciudadanía pueda tomar el rol de prosumidor, ¿no? Y justo la pandemia de COVID-19 es el gran ejemplo de lo que puede llevar a, sí, de las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud lo nombra como la infodemia, ¿no?, que es la sobreabundancia informativa en distintos formatos, no solo en línea, también tomando en cuenta los medios tradicionales que siguen publicando en papel, en periódicos, en revistas, ¿no? Entonces, esta sobreabundancia informativa va a incluir estos intentos deliberados para engañar o no. Y en la pandemia sucedió un fenómeno interesante, porque las personas estábamos preocupadas, ¿no? Al principio de la pandemia no sabíamos de qué se estaba hablando, y nuestro miedo, nuestra incertidumbre nos llevaba a querer compartir información que no estaba verificada y que incluso no sabíamos si era falsa o no. Entonces, por ese punto, sin duda, el cambio tecnológico, que antes se hablaba mucho de nuevas tecnologías, a mí ya no me gusta decirle tanto nuevas tecnologías, sino estas tecnologías. Ya no son tan nuevas, ya nos está... Sí, no, ya forman parte de, y aunque incluso tenemos asuntos que tratar como la brecha digital, bueno, son cuestiones que ya están latentes y que sin duda pues han influido en la desinformación, en la mentira, que podríamos decir que desde que tenemos conciencia de la comunicación han estado ahí, ¿no? A ver, y aquí un momento antes, acabas de mencionar un nuevo concepto que ya no lo habíamos mencionado, que es el de la infodemia. ¿Qué sería la infodemia? ¿Cómo la explicaríamos? ¿Y cómo se diferencia de desinformación, de fake news? Que ni siquiera, a ver si ahorita nos pueden explicar esto un poquito, pero infodemia. Sí, bueno, la infodemia es sobreabundancia informativa, y el propio término nos alude a esta noción de pandemia, ¿no? Si dividimos la palabra, tenemos en primer lugar información y el término de pandemia, y es como esta sobreabundancia informativa puede llegar a todo el mundo, así como una pandemia, y esta información llega, y aquí el término no nos dice si es información falsa o no, simplemente nos habla de la sobreabundancia informativa, y es en esta sobreabundancia informativa donde pueden generarse estos fenómenos como la desinformación o la creación de noticias falsas. Ok, entonces, la infodemia es pero no sería la sociedad de la información, necesariamente una o sea, no produciría por su propia naturaleza, sin contar, o sea, 2019 ya un proceso de infodemia. O sea, porque antes Castells hablaba de las grandes carreteras de la información, etcétera. Sí, bueno, el término infodemia nos puede llevar más a la noción sobre un tema. En el caso de la pandemia fue un tema de salud, ¿no? Había sobreabundancia informativa sobre la COVID-19. Se hablaba de vacunas, se hablaba del origen de un virus, se hablaba de contagios, ¿no? Entonces es sobreabundancia informativa referente a un tema. Okay. Y este término no es nuevo. De hecho, en 2003 ya lo habían utilizado en contextos de otras pandemias, quizá no tan conocidas o que hayan afectado a muchas personas, pero sí era un término que ya se había utilizado en el contexto de salud. Ah, perfecto, ok. No sé si Luis Roberto, tú quisieras aportar, comentar algo de esto en específico. Sí, el término,
se popularizó en el contexto del periodo más crítico de la pandemia, ¿no? Considerando que la enfermedad sigue y seguirá por el resto de la existencia del planeta como muchos otros virus, ¿no? El caso del COVID-19, del virus que lo provoca el SARS-CoV-2. Pero aludía justamente, digamos, a ese momento crítico, y es cuando las autoridades de salud, en este caso Tedros Adhanom, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, es el que lo utiliza, lo retoma, y lo más que habíamos escuchado similar era aquel término de infoxicación, ¿no? Que era justamente la intoxicación ante el exceso de información, pero que no tenía, y similar al término infodemia, no tenía, digamos, esta característica de querer clasificar si todo lo que corresponde a infodemia o infoxicación sería falso o engañoso o malintencionado, ¿no? Por tratar de agrupar todo en tres grandes clasificaciones, que es como una suerte de canon o consenso que hay entre quienes hacen estudio, investigación sobre fact-checking y quienes hacemos fact-checking directamente o sobre desinformación. Entonces estos los dos términos estaban, y lo que sucede es que vienen a caer justo, digamos, de perlas, aunque suene irónico, en una situación crítica para la humanidad en la que no habíamos visto un impacto tan fuerte. Es decir, yo sostengo mucho que teníamos la percepción de que el fenómeno de desinformación, incluso ni siquiera, al menos en muchos países hablábamos de un fenómeno de desinformación, sino hablábamos nada más de fake news. Y esto porque el término lo popularizaron personajes, y voy a decir específicamente 2016, ¿no? Donald Trump, específicamente, el proceso electoral de 2016, y unos años después, Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que también recurrió mucho a este término, entre otros, digamos, personajes públicos de la política gubernamental de varios países, y que lo han utilizado específicamente no para señalar el fenómeno de desinformación, sino más bien para descalificar toda crítica que venga del análisis mediático o del análisis ciudadano en contra de irregularidades en sus funciones gubernamentales, ¿no? Yo digo mucho que en el caso de México, fake news se traduce como yo tengo otros datos, porque básicamente es el término que utiliza, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la misma manera, ¿no? Él no habla de fake news, solo dice yo tengo otros datos, pero es justamente cuando se enfrenta a una crítica abierta y fundamentada con evidencias medibles, verificables y comprobables, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, o sea, lo que tenemos es como el uso de ciertos términos que ya estaban incluso en la literatura sobre el tema, pero que retomamos ante una emergencia sanitaria que tiene quizá parangón con otras épocas hace 200 años en la historia de la humanidad, pero que justamente en medio de esta supercarretera de la información, como la han llamado, o como la menciona Castells, ¿no? La sociedad de la información en la que vivimos, y que irónicamente aparentemente tiene un problema de ser la mejor informada, ¿no? Ahora, como dato anecdótico, el primer caso documentado histórico, porque pueden haber muchos más, pero mucho más documentado histórico de desinformación, es el que encabezó Octavio, aspirante a ser emperador de Roma y sucesor de Julio César. ¿Okay? Octavio era uno de los posibles, tenía, digamos, en el Senado romano, tenía muy buenas relaciones, ¿no? En términos de política electoral, estaba, digamos, bien posicionado, como se diría hoy. Pero por otro lado había otro personaje también muy bien posicionado, que era Marco Antonio. Marco Antonio. De quien todos sabemos la famosa historia, ¿no? Entonces, digamos que eran las dos corcholatas para contender por el imperio, por la cabeza, por llegar a ser el César del Imperio Romano. Y antes del famoso asesinato de Julio César, y del asesinato del propio Marco Antonio, hay un movimiento político y hay un movimiento de campañas políticas ya entre ambos, ¿no? Entre Marco Antonio y Octavio. Octavio además era pariente del César, entonces creía que él tenía que tener más oportunidades, pero cuando se da cuenta que Marco Antonio tenía muchas posibilidades de llegar a convertirse en el César, decide encabezar una campaña y manda a acuñar denarios, que era la moneda corriente en el Imperio Romano. Ajá. Y en la parte posterior de los denarios
hace unas inscripciones en las que acusaba a Marco Antonio de ser un borracho sin control, de ser un pervertido y de estar traicionando el espíritu de lo romano en términos de la sangre, de la etnia, de la cultura y de la pureza del imperio, porque era amante de una mujer que no era romana 100%, en este caso Cleopatra, descendiente egipcia, pero además descendiente de macedonios, ¿no? Entonces, imaginemos eso ahora hoy día, es como mandar un montón de tweets, ¿no? Diciendo que tal candidato es un borracho, es un pervertido y además carece de la pureza que necesitamos en el país, ¿no? Y ese es el caso que se ha documentado, hay mucha literatura al respecto, y llama mucho la atención porque podemos tomar ese caso y ponerlo actualmente sin mayor problema, ¿no? Es decir, se ha repetido y se identifica como un caso estricto de desinformación en el entorno de lo político, ¿no? Pero, como decía hace un momento, eso creíamos hasta 2019, 2020. Cuando nos cae la pandemia nos damos cuenta que en realidad la desinformación está en muchos ámbitos, ¿no? Incluso desde los WhatsApp, donde alguien te ofrece ganar 2,000 pesos diarios por contestar encuestas en redes sociales y te piden tus datos. Eso también es desinformación, o sea, también entra ya dentro del concepto. Perfecto, pues con esto último vamos a una pausa, vamos a hacer un corte, vamos ahorita a regresar y a hablar sobre todo de las consecuencias, ¿no? O sea, ya ustedes nos pusieron en el panorama qué trata esto de la desinformación. Ahorita vamos a hablar un tanto las consecuencias y sobre todo qué hacer para evitarla, ¿no? Vamos a escuchar en este momento la cápsula en el librero y regresamos para retomar estas ideas. Muchísimas gracias. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías que el servicio social tiene como finalidad fortalecer el aprendizaje de los estudiantes? ¿Te interesa apoyar a tu comunidad a partir de tus conocimientos? ¿Quieres saber más sobre lo que significa el servicio social en México? Esto y más podrás descubrir en el libro Experiencias de Aprendizaje y Servicio en Instituciones Educativas Mexicanas, de las autoras Adriana Reinalda Morales y Mariana Yasmín Damián Alvarado. En México, el servicio social es obligatorio para la titulación, pero se entiende como una forma de regresarle a la nación aquello que nos ha otorgado. Y esto ha sido una referencia para América Latina, pues con esto se ha podido acercar a los estudiantes a su comunidad y de esta forma generar un vínculo y un compromiso con esta. Este libro plantea entre sus páginas nuevos métodos para que el servicio social, que es obligatorio, tenga un mejor aprovechamiento. Además de que resulte como un apoyo a los estudiantes, por lo que es indispensable que se actualice y mejore de acuerdo a las técnicas y ayude así a potenciar las competencias, no solo de un grupo, sino que de manera transversal impacte a la mayoría posible. A su vez, esta publicación aborda el tema del aprendizaje a partir del servicio social, entendiendo como prácticas que nos otorguen conocimiento más allá de los conceptos y lo teórico, y en su lugar nos dan experiencias externas que podremos aplicar en nuestros futuros trabajos. No sin dejar de lado la educación, que genera una sociedad digna, inclusiva, cohesionada y equitativa, además de participativa, reflexiva y crítica, que puede proporcionar un desarrollo sostenible y emprendimiento socialmente responsable. Por su parte, también se presentan proyectos que hacen frente a la brecha de género, que buscan la igualdad para así solucionar parte de la opresión. Finalmente, se plantea una forma de hacer a los museos más accesibles para las personas con discapacidad. Esto desde un método de aprendizaje a través del servicio. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo suscripciones@políticas.unam.mx para mayor información de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Heyeli Jaramillo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Estuvimos en este corte, en el librero. Nos encontramos el día de hoy con el tema de fake news, cómo combatir la desinformación. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo-Debate
y que los invito a que nos escuchen en el canal de YouTube Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden suscribirse, escucharnos, darle like y seguir todos nuestros episodios. Hace rato estábamos en estas definiciones de qué es desinformación, fake news, cómo se ponen de moda. Justo pareciera que en momentos críticos hablaban ustedes de Donald Trump, hablaban acerca de Jair Bolsonaro y también de la pandemia de COVID-19, y esto pues generó una infodemia, o sea, hubo una proliferación de información. Ahora bien, yo les preguntaría, y creo que es una pregunta que pues queda ahí latente, ¿por qué es importante combatir la desinformación? O sea, ¿qué pasa? ¿Realmente es relevante o estamos como muy exagerados? ¿Por qué sería importante evitar estos procesos de desinformación? No sé, Sofía, ¿quieras comentar? Sí, bueno, es importante combatirla en el sentido de que la información nos lleva a hacer cosas, ¿no? Ya Luis comentaba que con la pandemia descubrimos que la desinformación se puede llevar a distintos contextos, ¿no? La desinformación la podríamos vincular a contextos electorales o a contextos de desastres naturales, ¿no? Y ahora con la pandemia, bueno, otro contexto, pero la desinformación está en distintos contextos y la información nos lleva a actuar. Y enuncio estos 3 ejemplos: lo electoral, los desastres naturales y en este caso la expansión de un virus, porque ahí se puede ejemplificar, ¿no? En la pandemia, ¿qué sucedía? Si la gente decía que se podía inyectar tal cosa para combatirlo, si llegaba un mensaje de ese tipo, probablemente la gente lo podía creer y esto iba a tener un impacto en el plano de lo real, ¿no? Si bien este mensaje se difundió en redes sociodigitales, pues llevó a que las personas hicieran actos, ¿no? En el contexto... ahorita recordando, ¿no? Donald Trump diciendo que se inyectaran, no, que se tomaran, creo que cloro, no recuerdo qué sustancia. Ya después dijo, ay, bueno, yo lo decía de broma, pero pues es que lo que tú estás comentando es muy cierto. O sea, hay un impacto en lo real. Ok, síguele, perdóname. No, sí, está bien. Y a veces tendemos como a separar, en este caso, lo digital de lo no digital. Entonces hay que entenderlo como una extensión en donde pues nuestros mensajes pueden llegar a más personas y esto sin duda tiene repercusiones en los actos. Mencioné desastres naturales y quiero ejemplificarlo con lo que pasó en el sismo de 19 de septiembre de 2017. Ajá, ahí igual hubo una sobreabundancia, sobre todo en Twitter, y distintas organizaciones de verificaciones se unieron para dar respuesta sobre esta sobreabundancia, porque ¿qué pasaba? La gente decía, se cayó tal edificio, necesitamos ayuda, y llegaba mucha gente al lugar, ¿no? Y luego decían, no, ese edificio no era, ¿no? Entonces ahí vemos un poco cómo la difusión de esta información pues tiene repercusión en... Claro, y en ese momento que era tan necesario canalizar los recursos a los lugares donde sí había ocurrido este desastre, donde sí se habían caído edificios o habían colapsado, pues esto de tal vez por una broma, tal vez por no precisar adecuadamente la información, pues en vez de que los rescatistas estuvieran en los edificios colapsados, estaban desperdigados en la ciudad buscando los edificios que sí se habían caído, ¿no? Entonces tienes ahí un punto muy, muy claro. Luis Roberto, quisieras comentar aquí por qué es tan importante combatir la desinformación. Lo que voy a decir suena exagerado, pero ya somos varios los que hacemos esta afirmación, varias personas, ¿no? La desinformación mata. Así podríamos ponerlo así como aparece en las cajetillas de cigarrillos, consumir este producto o fumar mata, la desinformación mata, ¿no? Y voy a poner 2 ejemplos muy específicos. Uno es el caso de agosto de 2018 en Acatlán, Puebla, el linchamiento de 2 personas por un rumor que llevó a señalarlos como supuestos secuestradores de menores, ¿no? Uh-huh. Estas 2 personas, un joven y su tío, son linchados por pobladores que empiezan a creer un rumor que está dándose a través de cuentas de medios sociodigitales de usuarios de esta pequeña población de Acatlán, Puebla. Son detenidos por la policía cuando estaban a punto de ser detenidos por la gente, llevados a la cárcel municipal. La gente los sigue, exigen que sean puestos en manos de ellos para que apliquen justicia, acusando
empezaron a salir muchas acusaciones ahí de supuestos secuestros en contra de ellos. Finalmente los iban a trasladar a la capital del estado, a Puebla, Los Ángeles, para que allá, digamos, se encargaran del asunto las autoridades. Y cuando lo están sacando, la Policía Municipal de Puebla, de Acatlán, perdón, no puede contener a la turba ya que iba sobre estas dos personas. Los linchan, es decir, los golpean hasta matar a uno de ellos, y uno de ellos queda gravemente herido, y ahí en el suelo los rocían de combustible y les prenden fuego. Y obviamente los dos fallecieron, ¿no? Ese es un hecho. Luego, durante la pandemia de COVID, en la provincia de Neuquén, Argentina, no recuerdo la población específica, un menor de 5 años falleció luego de que sus padres le estuvieron suministrando dióxido de cloro o clorito de sodio, el famoso MS, que se estuvo promocionando como una supuesta cura, y el niño falleció por intoxicación por la ingestión de este producto, ¿no? Y bueno, está todo. Yo documenté el caso personalmente, hice contacto con las autoridades argentinas de la provincia, me enviaron el documento oficial de la necropsia, o sea, se comprobó todo este caso, y los padres, bueno, lo dijeron, es que nosotros vimos muchas publicaciones recomendándonos esto, e incluso vimos a periodistas en cadena nacional tomar esta sustancia, promoverla y decir que no era tóxica y que no hacía ningún daño, ¿no? Es decir, mata. Sofía ya mencionaba el caso del terremoto de 2017. Yo estuve en México el día del sismo y recuerdo que al día siguiente, ya haciendo cobertura de respaldo en Animal Político, me tocó inmediatamente, o sea, te digo, no habían pasado ni 48 horas del temblor, es decir, fue al día siguiente, creo que habrían pasado unas 24, 26 horas, y una persona en Mérida, yo estando en la Ciudad de México, otra persona en Mérida me dice, mira, revisa esto, y me envía un mensaje de WhatsApp reenviado que decía que el gobierno federal ya había dado la orden de suspender la búsqueda, meter maquinaria pesada a las zonas donde había derrumbes, ¿no? Con todas las implicaciones que esto podría tener, y que la información era difundida por un grupo de los topos que estaban indignados y muy preocupados porque el gobierno federal tomara esta decisión, ¿no? Recordemos que el contexto era preelectoral, en 2017, que había ciertos cuestionamientos sobre cómo se manejaban recursos de los fondos, estos fondos que ya no existen. Los de desastres, ¿no? Exactamente. Y bueno, toda una serie de situaciones. Y a mí me tocó estar con un grupo de familias que llegó un momento en que los escuché organizándose y preparándose por si esto ocurría. Es decir, ellos recibieron el rumor también y estaban preparándose diciendo, si esto ocurre, vamos contra los soldados, no vamos a permitir que paren los rescates, no vamos a permitir que metan maquinaria. Y yo solo me imaginaba lo que hubiera podido pasar en un escenario donde la gente hubiera creído que al mover un trascabo o alguna maquinaria solamente para reestacionarla y facilitar incluso el rescate, la gente hubiera creído que era cierto, estaba suspendiendo el rescate, ¿no? Y bueno, hicimos el trabajo de verificación con las autoridades de protección civil y dijeron, cualquier labor de rescate no tiene un tiempo. O sea, no hay como, son tantas horas, ¿no? Sino hasta que no tengamos señales de vida, entonces nos detenemos y podemos pasar hasta una semana o más. Y decían, un mensaje como ese no solo es absurdo, sino además peligrosísimo. Y repito, afortunadamente, ese mensaje no provocó el caos que hubiera podido provocar. Otros, como decía Sofía, sí. También me tocó estar en lugares donde de repente decían, aquí se necesitan tantas cosas, llegabas y decían, no, aquí nadie pidió nada, ¿no? Y bueno, y todos los grupos de rescate y de apoyo dando vueltas a veces sin ningún sentido. Entonces, y creo que en ese sentido, a ustedes que han trabajado mucho este tema, ¿qué hacer? O sea, ya quedó muy claro, o sea, estamos en una sociedad que tiene por la propia tecnología una gran posibilidad de difundir información. Hablando en términos de información, la información mata, la información nos hace tomar decisiones no necesariamente correctas, ¿no? Este caso que comentaban del niño en Argentina, o lo que tú nos decías, Sofía, ¿no? Que la gente, pues, me dicen que me tome estas pastillas porque ya lo vi, y yo lo hago porque sería incorrecto. ¿Cómo le hacemos para evitar esto? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan como especialistas
en este contexto que tú bien mencionabas, Sofía, de haber un continuum, ¿no? No hay una separación entre el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Es un continuo, uno con el otro van de la mano. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues, ante todo, dudar de todo lo que leemos, de todo lo que nos llega, porque la duda nos va a hacer pensar críticamente. Y siento que una parte para poder alfabetizarnos es dudar de todo. Y bueno, al dudar, después ¿y si me llega el mensaje de mi mamá, de mi familiar, dudo también de ellos? Sí, hay que dudar absolutamente de todo lo que nos llega. Una vez que dudamos, leemos con calma, porque luego muchas veces vemos algún titular, algún tweet, algún mensaje en WhatsApp y lo queremos compartir, replicar. Que incluso redes sociales como Twitter ya ponen la leyenda de ¿estás seguro que quieres compartir este link antes de leerlo? Entonces ahí nos están poniendo como la pausa para realmente leer. En WhatsApp pues ya nos aparece que un mensaje se replicó muchísimas veces, ¿no? Entonces sí, eso también yo, por ejemplo, cuando veo reenviado muchas veces, yo digo, a ver, con calma, porque luego los reenviados muchas veces suenan como cadenas, suenan como estos mensajes haciendo alusión, ¿no? Se viralizan haciendo alusión al contexto pandémico y a una enfermedad, y que se dispersaron así de forma masiva. Luis Roberto, además de dudar, ya quedamos que hay que dudar de todos, ¿ok? Sí, yo creo que en eso coincido completamente con Sofía, ¿no? Me lo preguntaban todavía hace como 5 años y yo decía, pues yo dudo, ¿no? Yo ya dudo por esencia de todo, sí, sin caer en la paranoia, obviamente, porque también la paranoia nos lleva de pronto a creer que la Tierra es plana y que hay un gran sector haciendo un complot judío para controlarnos, ¿no? Que son cosas que se reanimaron justo en el entorno de la pandemia, ¿no? Cosas que decíamos, es absurdo que la gente crea en esto, la gente estaba creyendo en eso y asociándolo con temas de pandemia. Entonces la duda ya no ofende, la duda es la que probablemente te salve la vida o te ayude a salvársela a alguien más, o si lo bajamos tantito te ayuda a tomar la mejor decisión, ¿no? Cuando se ha hecho el trabajo de fact-checking mucho tiempo, te vas dando cuenta como que hay ciertos elementos, y es muy interesante cómo la Universidad de Stanford, el Instituto de Investigación Histórica de la Universidad de Stanford, hizo todo un estudio sobre los procesos de trabajo de los fact-checkers y sobre aquellos elementos que aparecían en común en mensajes desinformativos, en contenidos y mensajes desinformativos. Y lo que hizo fue generar como una recomendación muy sintética que me parece a mí muy buena, repito, porque consensa todo este trabajo que hacemos gente como Sofía, como un servidor y muchas otras personas en el país y en el mundo, que es señalar lo primero, ¿no? Si esa información te causa una emoción, o sea, si es una reacción emotiva, ya sea que te disguste, que te agrade, que te fascine o que te indigne, y esa es una de las principales, la indignación. ¿Por qué? Porque está atendiendo justo a tus propios sesgos cognitivos, es decir, y te genera que conocemos como el sesgo de confirmación, ¿no? O sea, si yo creo en algo y me llega información que coincide con eso en lo que creo, lo más probable es que la crea automáticamente, porque no hay un proceso racional, es muy emocional. Y entonces inmediatamente en mi preocupación, mi indignación o mi emoción, mi impulso dentro de estos nuevos canales infocomunicacionales es compartirlo. Lo hacíamos antes. Si nos enterábamos de algo bueno en la familia, tomábamos el teléfono, aquellos aparatos donde uno marcaba, ya sea con una ruedita o luego con botones, y hablabas con la gente, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, y le decíamos, mira, a fulano le pasó esto, ¿no? Y si era una situación de gravedad o alguna buena noticia, lo hacíamos. Entonces, es básicamente el mismo mecanismo. El otro, y eso es como una red flag, ¿no? Es tu bandera roja de aguas, puede ser desinformación. Luego la otra es, ¿quién te lo envía? Y en ese quién te lo envía es como esto que ustedes decían, revisar, pues ya viene reenviado no sé cuántas veces, ¿no? Está viralizado, tiene no sé cuántos retweets o cuántas veces ha compartido en Facebook. Y también te lleva a pensar en un momento, esa persona que me lo envía, si la identifico, ¿qué razón tiene para enviármelo? ¿No? Uh-huh. Y luego la tercera es, ¿qué dicen otras fuentes? Es decir, ¿quién es más? ¿Qué medios, qué especialistas están hablando del tema y qué dicen al respecto? Y una que yo siempre añado que me parece la más elemental, que es, ¿y las evidencias, apá?
Es decir, ¿dónde están las evidencias de aquello que alguien me envía señalándome como si fuera una noticia real o un hecho real? ¿Qué me está aportando realmente para que yo pueda creer? Y que también hay que revisar de manera crítica, porque también me pueden enviar evidencias que sean falsas, o esto que conocemos en comunicación de la ciencia como cherry picking, o sea, que pueden tomar ciertas evidencias específicas a modo para hacerme creer en algo, ¿no? Que pasa mucho, sobre todo en temas de salud, ¿no? Cualquier persona lo puede ver si se mete cualquier día a ver reels o publicaciones sobre dietas, se va a encontrar una de las betas más interesantes y que ha sido muy poco revisada por la gente que hacemos fact-checking de desinformación. Y es una beta muy interesante y muy peligrosa también, porque yo he estado buscando algunas cosas y hay algunos estudios ya al respecto, pero más hechos desde los propios académicos relacionados con la salud y la nutrición y no con el área de la comunicación. Pero me parece que es por ahí por donde va a brincar otro fenómeno grave de infodemia, porque estamos hablando también de salud humana y de gente comiendo o dejando de comer ciertas cosas pensando que va a tener una mejor salud o un mejor físico, ¿no? Y responde a lo mismo. ¿Qué emoción sientes cuando te llega? ¿Quién te lo envía? ¿Y qué evidencias te ofrece? Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, me queda claro, nosotros como ciudadanos podemos hacer esto, pero ustedes que han trabajado en medios o han estudiado los medios de comunicación, ¿qué hacen los medios de comunicación cuando la premisa fundamental de la sociedad en la que vivimos es tener la primicia, ¿no? O sea, ser el que tiene el dato al instante, última noticia, ya saben, y que sale en Twitter el breaking news, y te están casi enseñando el video de cómo se está cayendo el metro en el momento. Digo, ese sí fue verdad, pero ¿cuántas veces no tienen ese proceso? O sea, ustedes me están diciendo hay que detenernos, hay que calmarnos, hay que ser cuidadosos, pero el medio es así como que va muy en contra, en el otro sentido, ¿no? De ganar la primicia. A ver, ¿ustedes qué me pueden comentar de esto? ¿Qué hacen los medios al respecto? Sí, bueno, los medios o las secciones que tienen específicamente la labor de verificar dicen, no vamos tanto por la primicia, tardaremos el tiempo que tengamos que tardar para poder verificar la información. Nosotros vamos a romper con esta lógica. E incluso, pensando en estas verificadoras, en estos medios, pues ya crean alianzas entre sí y dicen, en la competencia no va a estar nuestro trabajo, sino en la cooperación, ¿no? Incluso se han creado bases de datos en donde estos verificadores ponen su trabajo y se hipervinculan entre sí. Entonces ellos intentan romper con esta lógica de la competitividad, de a ver quién pone el breaking. ¿Quién tiene la primicia? ¿Quién tiene la foto más reciente? ¿O quién tiene la primera declaración en un caso? Porque además se hace mucho en casos de estos que ustedes están comentando, ¿no? En algún desastre, en algún evento que rompe la normalidad, entonces sí es ir contra esta dinámica de tener la primicia. Ok, Luis Roberto. Sí, como lo decía Sofía, de hecho, por ejemplo, te puedo decir, la red LATAM Chequea es justamente un ejemplo de esto, ¿no? El trabajo que hicieron medios como Animal Político y AJ en español durante las elecciones de 2018, que fue el proyecto verificado 2018, son ejemplos de eso, ¿no? De hacer alianzas, de trabajar en colaboración, justamente porque es como una nueva visión. Irónicamente es nueva, pero no debería de serlo, ¿no? Al menos en México y América Latina, que es lo que más conozco, es como una nueva visión de periodismo colaborativo y que tiene una cierta contención antes de publicar, ¿no? Voy a bajar esta idea de siempre salir primero y voy a esperar a tener realmente los datos bien afianzados, ya aprobados, ¿no? Cosa que decía yo que es muy irónica porque en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, por poner tres grandes ejemplos, existen departamentos de verificación que son tradición del periodismo en esos países. Es decir, ahí estaban y ahí han estado. Tú estás en un medio grande en Estados Unidos, o hasta en medios medianos, por llamarlo de alguna manera, y como reportera o reportero sales, haces esta investigación, llegas, la presentas al consejo editorial, se decide cómo se va a publicar y demás. Y de todos modos, eso que llevaste, aunque tengan toda la confianza en que eres la superestrella del medio, hay un departamento de verificación que no trabaja para desmentirte,
trabaja para ayudarte a pulir ciertos datos que en la dinámica de la investigación se te puedan haber ido, o que te hayan dado y que precisamente por estar recopilando tanta información, copiaste mal un dato, o no te dio tiempo de revisar unas ciertas cantidades, o de hacer una revisión a fondo de un video, de una foto o de un audio. Y estos son cosas que apenas están empezando a surgir en medios en México y América Latina, ¿no? Y yo diría que no son muchos, y menos los que se han dedicado ya que tiene esta especialización, ¿no? El caso del Sabueso Animal Político, el caso de Verificado MX, entre otros, los que lo hacemos de manera independiente, pero no hay muchos, y yo creo que hay muchos medios que siguen, o sea, no tengo ninguna manera, doctora, de sostener esto como una verdad, pero me atrevo a decirlo. Es mi hipótesis muy personal con base en experiencia personal, ¿no? Así que es dato anecdótico. Pero creo que existen medios periodísticos que saben que lo que van a publicar no está verificado, que saben que probablemente es falso y aún así lo publican, porque saben que va a tener impacto y que va a traer clics, que va a traer visitas únicas y eso trae dinero a la caja registradora. Porque luego lo eliminan y luego, además ni siquiera hacen no hacen una fe de error y publican una disculpa, no, solo lo eliminan, el famoso error 404, lo he visto muchas veces, eliminación de contenidos, y no hay, o lo dejan ahí. Te puedo decir, no voy a decir el nombre del medio, pero hay un medio que fue de los pioneros en periodismo digital en México, que tiene una nota falsa basada en una nota de Andy Borowitz, de hace ya como 7, 8 años, y la sigo encontrando porque la sigo mostrando como ejemplo en mis talleres y sigue estando en el sitio sin una aclaración. Digo, eso nos lleva entonces a pensar que también falta una cuestión deontológica, ¿no? De la ética del ejercicio periodístico, ¿no? Una formación más de pues el tema de la verificación sí nos cuesta más, pero pues es una cuestión ética de pues es que estamos nosotros como un vínculo, un canal para la ciudadanía, y nosotros informar mal también a ellos, hay una repercusión, lo que ustedes han comentado, ¿no? Que creo que sería importantísimo. Nada más un último tema, a ver que ustedes qué me pueden platicar. ¿Cómo ven el panorama? Yo ahorita lo pienso muy en el desarrollo de inteligencia artificial, porque antes, bueno, pues un proceso de verificación, lo que decía aquí Luis Roberto y las evidencias, ahorita con el desarrollo de inteligencia artificial, las deepfakes, o sea, podemos tener declaraciones, o sea, personas que hagan declaraciones que nunca dijeron, fotografías que nunca existieron. La del Papa es como de las más conocidas hace unas semanas, pero digo, ese es un caso jocoso, pero una fotografía de algún político, digamos el presidente de la República comiendo o abrazando al Chapo, o sea, ¿cómo verificar, no? O sea, yo ahorita les pongo esto en el debate, yo creo que para ustedes va a ser el trabajo un poquito más complejo. Sofía. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que las metodologías de verificación son perfectibles. Y estas, cuando yo entrevistaba a las chicas de distintos medios de verificación, me decían, nuestra metodología es perfectible y estamos dispuestas al cambio, porque por lo mismo no solo se verifica texto escrito, se verifican imágenes, se verifican videos. Entonces creo que una de las claves está en ser conscientes de que existe esta tecnología, la inteligencia artificial, pero también que la podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Entonces yo me iría por ese camino, y también quizás suene un poco utópico, pero quienes se dedican a la verificación lo dicen, ir de la mano con la ciudadanía, entender a las personas no solo como audiencia, sino como ciudadanía, en el sentido de un marco democrático en donde todos podemos contribuir a tener un ecosistema informacional más sano en el sentido de, si yo veo algo que no me está cuadrando, si yo escucho incluso un audio que no le creo, bueno, mandárselo a alguien que me ayude a verificarlo, ¿no? Ser conscientes de que están estas verificadoras, de que hay personas como Luis que de forma independiente lo están haciendo, y así crear un trabajo en colectividad. Yo me iría por ese camino. Ok. Luis Roberto. Sí, coincido completamente en eso. O sea, yo creo que no hay manera de acabar con esto. Yo
desarrollé incluso, y lo puse así, desarrollé una suerte de modelo imaginario después de estar durante año y medio verificando notas sobre COVID y de entender cómo funcionaba el virus del SARS-CoV-2. Desarrollé un modelo en el que hago exactamente un parangón entre el comportamiento del virus y el comportamiento de la desinformación. Es decir, tiene una manera en la que está construido que encaja en la manera en la que pensamos, por eso la aceptamos, la alimentamos y además la replicamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace una célula humana con un virus? Lo recibe, le abre camino, le da sus propias proteínas para que genere muchas copias de sí mismo y luego lo lanza al resto del organismo, ¿no? Y eso es justamente, si nosotros nos imagináramos cada usuario de las plataformas como una célula, cada vez que recibimos un contenido, habría que verlo como eso, como un virus. Y lo que estamos haciendo es recibirlo, aceptarlo sin como decía Sofía, sin una postura crítica, y entonces lo estamos asimilando. Y luego además le damos compartir a la cantidad que el algoritmo nos permita compartirlo también, pero eso se va multiplicando a cada vez más células, más células y más células, ¿no? Y sí, bajo esa misma idea pienso en los mismos conceptos de atención frente a un virus o intervención más bien, ¿no? Que es, número uno, la inmunidad de rebaño, que es lo que decía Sofía, ¿no? Tiene que ser un trabajo comunitario. Si a mí me llega el patógeno, pues busco quién me puede ayudar a curarme o a prevenirme o a atender la enfermedad en vez de andarla contagiando, ¿no? Es decir, me pongo una especie de cubrebocas simbólico, sería un cubrededos o un cubreteclado o algo, ¿no? Para no estar compartiendo. Buena idea, sí. Y luego, pues buscaría estas soluciones, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los especialistas? Pues que los especialistas me ayuden también a intervenir frente a esto, ¿no? Es decir, el proceso es muy similar porque estamos hablando de un elemento que contamina y que enferma nuestro debate público, ¿no? Entonces yo ahí coincido completamente con Sofía, tiene que ser un trabajo comunitario y tiene que ser un trabajo como el que ya se está haciendo en muchas otras partes del mundo, que es desde las licenciaturas, desde las preparatorias, incluso desde la primaria, empezar a trabajar en procesos de alfabetización mediática con la ciudadanía en general. O sea, no los vamos a hacer verificadores a todos, eso es imposible, de verificadores y verificadoras a todos, pero sí podemos dar como estas bases de decir, mira, por aquí es donde le sospechas, o mínimo, ayudarles a entender cómo funcionan los medios de información y de comunicación, porque ahí está la primera clave, ¿no? Y ya hay muchos programas en el mundo. Yo estoy muy contento porque justo ahora en el próximo periodo escolar, en una universidad donde no hay clases de comunicación y periodismo, vamos a abrir un taller de análisis crítico de noticias, ¿no? Eso está muy justo el objetivo de crear un observatorio de desinformación, ¿no? Digo, es un experimento, pero es un experimento hecho con estudiantes que se están apuntando voluntariamente, porque es una materia optativa además, ni siquiera es obligatoria, y creo que, o sea, confío plenamente en que estos son los procesos que hay que repetir en todo el país, ¿no? Así como una inoculación, así como una vacuna, ¿no? O sea, de hecho, acá Lewandowski está utilizando ese término desde hace unos 2-3 años, desde antes de pandemia, decía, tenemos que inocular, y en un ensayo que publicó hace unos meses, justo después de pandemia lo retoman, y habla de eso, y la palabra que dice es inocular herramientas psicológicas a la población para que desarrolle una resistencia ante la desinformación. Digo, no lo estoy citando exactamente, pero es más o menos lo que dice, ¿no? Entonces es eso, o sea, tenemos que vacunarnos. Y eso va a tener, o vamos a crear anticuerpos, resistencias, ¿no? Pues muy buena la analogía. Y yo digo que es como un sistema crítico inmunitario que hay que educar. Y conocimiento, no sé si quieras aportar algo, Sofía. Pues diría que no, sí, la analogía es muy buena y bueno, más en contexto pandémico, con lo que vivimos nos queda aún más claro, pero sí comprenderlo desde el ámbito educativo, ¿no? Ya sabemos que hay medios que se están dedicando a la verificación, que incluso desde el gobierno se intenta hacer ejercicios de verificación que habría que pues analizar qué tanto están funcionando, pero sí atacar desde lo educativo. Incluso exigir a las universidades clases de verificación de información, no solo para quienes van a ejercer el periodismo, sino como ciudadanía como tal. En general, sí, ¿no? Porque, o sea,
la desinformación no solo la producen quienes se dedican al periodismo, no, o sea, es una lógica más social, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo espero y ojalá nos acepten una nueva invitación, porque de verdad nos quedaron muchos temas ahí que podemos explicar, que podemos desarrollar todavía más, y pues por el tiempo ya no pudimos de platicarlos o que ustedes nos comentaran, o sea, que todas estas experiencias, todos estos conocimientos que ustedes tienen, que nos lo pudieran brindar y nos den esta posibilidad de tener otra plática u otras pláticas con esta temática en particular. Yo me quedo nada más con el tema, o sea, hay un texto de Dretske que dice, bueno, la información después de todo es una mercancía valiosa. Gastamos billones en coleccionarla, resguardarla y recuperarla. Las personas son torturadas para extraérselas. Miles de vidas dependen de si el enemigo la tiene o no. Y con eso cierro la cita. Ahora imaginemos si no es valioso hablar o tener la información adecuada y veraz para la toma de decisiones. Yo les agradezco mucho y insisto, ojalá nos acepten una nueva invitación para que ustedes nos sigan platicando de las fake news, de la desinformación, de la infodemia y de todos estos procesos de desinformación y cómo van afectando sobre todo al entorno democrático, al entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigos y amigas y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. El productor del programa es Carlos Correa Escajadillo. Los asistentes de producción son Sofía Gamboa y Mariel Cabello. Y en la producción de cápsulas informativas estuvo Yehieli González y Brandon Rodríguez. En la edición y ensamble, Sofía Gamboa, diseño e imagen, Ángela Alemán y Eli Orozco. Se despide de ustedes Andrea Samaniego. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.